Jorge Villena, muy buenas noches. Buenas noches, Milagros, qué gusto escucharte. Después de mucho tiempo volvemos a conectarnos en una entrevista. Siempre un gusto poder compartir y conversar contigo acerca de la actualidad política de nuestro país. Muchas gracias. Es útil, conveniente, necesario y casi hasta obligado hablar mientras que tengamos conocimiento en un área específica o en algunas, si tenemos experiencia o tenemos un conocimiento un poco más profundo en ciertos aspectos de nuestra vida. Tres cosas que debemos hacer hoy día, Jorge. Bueno, creo que hay una primero un gran desafío en principio para conocer nuestra historia y un poco de la historia de lo que le ha pasado a la humanidad en los últimos años. Creo que nos permite adelantarnos a ciertos escenarios. Creo además también que hay que profesionalizar un poco el oficio de la política, se ha venido a menos. Decía el Tucán Bedoya, que en paz descanse, un gran hombre y gran peruano que conocí y que fue mi mentor, que la política antes de corromperse, primero se vulgarizó, ¿no? Y creo que lo que vivimos ahora en nuestro país obedece a una grave crisis moral. Más que legal o más que política, hay una gran crisis moral en cuanto a la calidad de las personas que están sirviendo como punto final, ¿no? Entonces, creo que es conocimiento de la historia, una profesionalización de la carrera política en sí, porque finalmente el arte de gobernar una sociedad, gobernar personas, porque uno no gobierna sobre piedras o animales, sino sobre personas, implica conocer cuáles son la naturaleza de estas personas, cuál es su conducta en sociedad y tomar medidas y decisiones que vayan de acuerdo a lo que las personas, los seres humanos, actúan y la conducta y además el pleno respeto a las tradiciones y idiosincrasia de cada pueblo. Y por último, esta solvencia moral que debe demostrar toda persona que decide orientarse al servicio público, ¿no? ¿Cómo se puede sintonizar con la ciudadanía cuando ésta trata de apartar o incluso hasta con desdén mira justamente a quienes son los actores en la tienda política? Bueno, creo que va a incidir mucho en la función del nuevo líder que se proponga, ¿no? Lamentablemente nuestra sociedad ha dejado de lado el debate de ideas. Ahora ya no se combaten ideas, sino se combaten personas. Ese es el terreno de la política. Cualquier persona que quiera entrar a proponer un cambio, una modificación, un proyecto político, es vilmente atacado, censurado o cancelado, como ahora está de moda hacer, a través de mecanismos legales, mecanismos de difamación y toda clase de persecución posible. Esto ha hecho inviable la posibilidad de que en democracia exista algo que es muy frecuente en los países modernos, que han logrado democracias mucho más sólidas, como por ejemplo el diálogo. Hoy día se ha roto el diálogo no solamente entre gobierno y oposición, sino también dentro de la oposición y dentro del gobierno. La crisis política ha hecho que la gente y los partidos dejen de conversar, dejen de dialogar, y ese diálogo es la base de toda democracia. Lamentablemente no hay liderazgos que puedan de alguna manera demostrar, no con el discurso, no con las ideas, sino con el ejemplo de la acción. Yo no veo una Keiko Fujimori conversando con el señor López Aliaga, ni con Hernando de Soto, con César Acuña. Más bien veo cada uno tira para su lado, eventualmente se juntan cuando hay algún interés concreto en común, pero no son capaces de brindar un proyecto nacional, una salida a la crisis, una fórmula consensuada para poder buscar soluciones y salidas a la situación que atraviesa el país. Y lo mismo ocurre con el gobierno. El presidente Castillo tiene una base política muy débil. El partido de gobierno, el partido que lo llevó al poder es un partido de origen marxista, leninista, y que no tiene mayor pretensión de consensuar o dialogar, más bien al contrario pretende imponer una visión de la sociedad y de la economía.
y por lo tanto no existen las condiciones como para poder generar diálogos y creo que los puentes se han quemado, ¿no? Y eso es una situación lamentable, pero bueno, nosotros nos toca movernos en ese escenario y creo que va a ser muy difícil que con los actuales liderazgos se puedan resolver estos impases, ¿no? La política está degradada. Como la política no se puede degradar, sino lo degradan las personas. Entonces la siguiente pregunta, Jorge Villena, es, ¿los actores políticos se han degradado o lo único que hizo Vladimiro Montesinos fue, digamos, sacar la cortina para dejar ver a los políticos tal como eran? No, yo creo que esto no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ha venido desde hace mucho tiempo atrás. Creo que la crisis política que vivimos es una crisis moral, que la corrupción no se va a eliminar aumentando penas o sancionando o creando más órganos de control, de supervisión, Contraloría, Fiscalía o más organismos que lo único que hacen es burocratizar más el Estado, ¿no? Y además perseguir o judicializar al funcionario público. Por eso es que las cosas no avanzan, los trámites y las cuestiones se traban y el funcionario tiene temor de firmar porque en cualquier momento pues, puede ser penalizado, sancionado o de repente inhabilitado, que es lo que es ahora por cualquier cosa sucede. Entonces, esta sobreregulación, fruto de esta crisis moral en la que vivimos, no se va a resolver pues con leyes, ¿no? Yo no creo que la situación pase así nomás de que una ley aumentando las penas por cohecho o por peculado, ¿no? Y corrupción vayan a disuadir a la gente que es corrupta, ¿no? O sea, yo no creo, ya se aumentaron de 15 a 20, de 20 a 25, de 30 a 35 años de cárcel, y igual la corrupción no para. Entonces, es algo que yo creo que en lo profundo de nuestra sociedad algo anda mal, ¿no? Porque no es posible pues, que políticos de toda tendencia política, de todo signo político, estén involucrados en este tipo de actos y no importa la condición o el origen o la procedencia, en costa, sierra y selva y en presente, pasado y futuro tenemos estos problemas. Y creo que la única forma es que los nuevos liderazgos que surjan tienen que tener una solvencia moral muy grande que nos permita, sobre todo, convocar a gente joven con el ejemplo que estos líderes nuevos le brinden al país. Yo creo que un buen ejemplo habla mal que varios discursos o muchas ideas, ¿no? Tendríamos solamente pocas posibilidades. Número uno, que Pedro Castillo, presidente de la República, culmine su mandato. Otra posibilidad es que sea revocado. Solamente existen dos en realidad, ¿no? Porque siendo realistas, otras no existen más que en la imaginación de alguno. En el caso que terminara su mandato, solo en ese caso, la pregunta es, ¿hacia dónde va a girar el electorado? Entre comillas, dicen que probó la derecha, no le satisfizo. Un poco entre comillas también, lo que fue la izquierda o lo que está haciendo, tampoco satisface. ¿Hacia dónde mirará? Bueno, es difícil saber porque las elecciones en nuestro país, eh, el peruano por lo general no vota, el peruano veta. El peruano va a va a las elecciones y se dirige a las urnas para vengarse y para hacer justicia electoral, para votar contra alguien. Eso es también consecuencia de lo primero, ¿no? Como te decía hace un rato, nuestra crisis moral, la crisis que ha generado toda esta situación de descrédito y de desconfianza hacia lo político, hace que la gente mire a opciones radicales o opciones populistas con el fin de buscar una salida rápida y traumática y radical hacia las cosas para resolver los problemas del país. Y hemos visto que la experiencia nos ha demostrado que estas soluciones por lo general nos conducen a peores escenarios económicos y políticos. Entonces, no sé cuánto tiempo va a durar. Yo creo que el gobierno no va a terminar, señor Castillo no va a terminar. Puede durar 3 días, 3 meses, 3 semanas, 3 años, no sé, pero yo no creo que termine los 5 años de mandato, porque la base que lo sostiene es demasiado precaria y las acusaciones por las cuales
Él está siendo hoy día investigado por la Fiscalía hasta en 7 expedientes distintos. Son acusaciones muy graves y creo que él ya hace tiempo perdió la capacidad moral de conducir al país. O sea, creo que él ya no tiene la forma práctica de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, que es la condición de la incapacidad moral, ¿no? Eso dependerá del Congreso, dependerá de algunas otras fuerzas políticas que logren llevarnos a una solución y no sé si será a través de la vía de la suspensión o de la vacancia, que son las vías constitucionales y legales, ¿no? Yo no quiero hablar de otras fórmulas porque son fórmulas que están al margen de la Constitución y la ley y esas, por supuesto, no las aliento ni las considero posibles en estos momentos. Pero creo que el país se encuentra ni siquiera en un rumbo, no tiene rumbo y si existe este rumbo es claramente en retroceso, ¿no? O sea, no estamos ni en primera, ni en segunda, ni en neutro, estamos en retro. Siendo así, de esa manera, eh, digamos, tendríamos mínimas posibilidades, ya no diremos de avanzar, sino por lo menos de mantenernos. Eh, Además, para efectos prácticos, Pedro Castillo tiene las riendas del control del gobierno. Bueno, él tiene el control del gobierno, pero carece de absoluta legitimidad, ¿no? Si bien es cierto, todavía existe un porcentaje pequeño de gente que aún lo respalda, es un 20% duro, sobre todo en el sur del país y los sectores de izquierda, que todavía, digamos, a poco tiempo de gobernar, lo sostienen en el cargo. Y él ahora lo que está haciendo es esforzarse por, de alguna manera, construir una base social en función a ese espacio político, pero que es un espacio político precario, ¿no? Hay un grupo de sindicalistas radicales de provincias que están desfilando por Palacio de Gobierno todas las semanas. Hay un grupo de pintorescos personajes cómicos que integran las ágoras populares en la Plaza San Martín, que también se ha vuelto la base social de base de Pedro Castillo en Lima. O sea, la base política de Castillo es muy precaria. En el Congreso básicamente sobrevive por algunas prebendas y dádivas que ha entregado hacia algunos sectores y bancadas propiamente de izquierda y algunas del mal llamado centro, que es una especie de mazamorra ideológica que se convenida, que va de aquí para allá, que creo que ya sabemos más o menos de qué partidos y qué líderes se tratan, y que en el fondo lo que hacen es mantener en el poder a Castillo simplemente por un interés subalterno, ¿no? Entonces, estas composiciones están pegadas con babas y en cualquier momento las investigaciones van a terminar diluyendo el poco sostén o el poco sustento o pegamento, la cosa que tiene pegados a estos grupos, ¿no? Entonces, yo creo que la oposición podría acelerar este proceso de descomposición del gobierno, porque finalmente la crisis no viene porque el Congreso o por algún agente externo esté haciendo alguna acción contra el gobierno. El propio gobierno está en una crisis de descomposición absoluta, o sea, está desmoronando por pudrición. Entonces, esta situación que yo veo podría ser acelerada por el Congreso y por los partidos de oposición, pero creo que están en otra cosa, tienen otra agenda, están más preocupados por disputarse algunos cargos dentro del Congreso o ver o algún otro tipo de agenda legislativa que no es la agenda del país, que reclama a gritos una reactivación económica, que reclama a gritos una reducción de los costos de vida que están ahorita elevados, el aumento del combustible, los pasajes, en general la economía familiar se ha visto muy golpeada en los últimos años y la economía se ha recesado, ¿no? El ministro de Economía acaba de anunciar hace un par de semanas la situación económica del país y ha planteado hace unos días algunas rutas para lo que va a ser la supuesta reactivación, pero en sus cuadros olvidó mencionar o resaltar algo que se le pasó. La inversión privada en nuestro país para la proyección de este y del próximo año es cero. Es decir, nadie, ningún empresario peruano o extranjero planea hacer alguna inversión que genere empleo productivo para nuestro país, porque simplemente no ve las condiciones legales, políticas, sociales, económicas reunidas como para poder crear un escenario de inversión. Y eso realmente impacta en el bolsillo y en la economía de nuestro país porque nos achicamos. La economía, la economía no es algo estable, no es una cosa que está.
es un ente dinámico y que funciona en función a las expectativas de la gente. Entonces, cuando la gente ve que no hay posibilidades de rentabilidad, de negocio, de comercio, de intercambio, toda esta economía se contrae y el gobierno, en vez de dar la tranquilidad y la estabilidad del caso, al contrario, lo único que ve es anuncios como de la nueva constitución, del cambio de reglas de juego, por lo cual esta situación ha generado una gran incertidumbre en los inversionistas, no importa el tamaño que tengan, desde el pequeño comerciante que quiere ampliar una segunda tienda, un segundo stand, o abrir un pequeño restaurante o negocio familiar, hasta la gran empresa privada. Todos esos componentes de la inversión privada, o sea, de la economía de la gente, del pueblo, que es el que saca adelante el país, está completamente a la expectativa y paralizado, esperando que el gobierno dicte medidas que logren reactivar de una manera más sana y equitativa la economía del país, ¿no? Una última pregunta. ¿Te parece que estas elecciones que se van a realizar el día 2 de octubre, en alguna medida, uno, será un termómetro y número dos, será una lección, un mensaje para Pedro Castillo? Yo creo que ni uno ni lo otro. En realidad la propuesta política que tenemos está mala, que creo que al final la gente va a ir a votar con mucha apatía, porque hay una gran apatía alrededor de la política en general en nuestro país, que si bien es cierto hoy día está mucho más polarizada a raíz de la segunda vuelta, yo diría hay una gran, digamos, polarización en torno a los que están a favor y en contra del gobierno, porque yo no veo mucha gente en el medio. Este, la oferta política de los partidos es muy pobre. O sea, te das cuenta nada más en la alcaldía de Lima, la gran cantidad de candidatos que son cercanos al gobierno, creo que apenas habrá uno o dos que no son de la línea de Palacio de Gobierno, pero que además no logran tampoco concitar la atención. Y por otro, hay algo que a mí me preocupa y que me llama la atención de esta nueva clase política dirigente en nuestro país. Muchos de ellos, sobre todo el bloque democrático y aquellas personas que consideramos que tuvieron graves irregularidades durante el proceso electoral pasado, no hemos visto hasta el día de hoy ninguna garantía o ninguna situación que nos permita a nosotros tener la tranquilidad de que los resultados de la próxima elección vayan a ser transparentes o justas o equilibradas. Siempre me queda la duda. Si bien es cierto, algunas personas dijeron que no había, no se pudo demostrar el fraude, bueno, tampoco se pudo demostrar que las elecciones fueron limpias, porque las pruebas para poder acreditarlo, que eran ver o acceder a los padrones de la mesa, que son los que finalmente desmentían o corroboraban la limpieza de las elecciones, nunca aparecieron, nunca lo mostraron. Entonces, lo único que tenemos es un papel firmado por personas de dudosa reputación, como el señor Salas Arenas y el señor Crobeto, que dirigen hasta hoy la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, a cargo de un nuevo proceso, a vista y paciencia de la misma clase política que salió a marchar y que se quejó de la imparcialidad o la supuesta no la parcialidad de estos funcionarios y que han debido ser destituidos o removidos de sus cargos hace mucho tiempo. Sin embargo, yo veo que esta situación va a generar un factor de alteración en los resultados que se vienen. Por lo Tengo mi tanto, será preocupación. una lección fundamentalmente para, ya no diremos eso de buscar al buen vecino, pero fundamentalmente será para buscar al administrador de la ciudad, ¿no es verdad? En principio sí, pero vamos a ver si es que la gente logra encontrar a esa persona. Yo creo que no hay una situación de buscar de repente una persona para que administre la ciudad de Lima. No, están buscando, digamos, un liderazgo político que de alguna manera represente el sentir. Los limeños creemos, en su mayoría, de que hay que buscar una figura en la municipalidad de Lima que le haga contrapeso al alcalde. Hoy día, y desde hace mucho tiempo, el alcalde de Lima es un fantasma, ¿no? No puede ser que el alcalde actual, que ni me acuerdo cómo se llama, este, haya permitido que la plaza de armas de la ciudad, que es el espacio público donde se encuentra la Se ha municipalidad, el cerrado, Palacio ¿no? de Gobierno, ¿no? Esté cerrado de esta manera, sin ninguna consecuencia, sin ningún esfuerzo por abrirlo, lleva meses cerrado en perjuicio de pequeños negocios.
y de turismo, que no se puede movilizar por la zona de nuestro centro histórico porque está cada vez peor. Y si te das una vuelta por el centro de Lima, hemos regresado a los 80s, donde hay pues, ambulantes tomando las veredas, es intransitable. Todo aquello que hizo bien Andrade en recuperar, Alberto Andrade cuando fue Mm, alcalde de Lima recuperó la ciudad para el tránsito, para el turismo, para el comercio, se ha retrocedido inmensamente. Yo creo que las últimas gestiones municipales han sido grandes cómplices de eso y esperamos pues que esta vez, si logra proponerse un nuevo liderazgo, sobre todo que sea alternativo a lo que se está viendo hoy en el gobierno, que demuestre eficiencia, que demuestre concordancia con las cosas que los vecinos esperan de la ciudad y de un buen gestor como alcalde, espero que logre. Yo no veo a alguien claramente que tenga, que reúna ese perfil, pero esperemos pues que por ahí correcto, alguno destaque y logre el favor y que los vecinos de Lima escojan bien. correcto. Muy bien, te agradezco, Jorge Villena, por esta aclaración. Yo me voy a quedar con este titular, ¿no? Los peruanos no votan, vetan y castigan o hacen una venganza. Me parece que resume muy bien la conducta de los peruanos que elegimos, que sufragamos. En otro momento te convocaré para hacer una nueva apreciación respecto de nuestra política, ¿sí? Claro que sí, Milagros, encantado, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Jorge Villena, que es digamos, primero un compatriota nuestro, pero él tiene estudios en gestión pública, en administración pública, en agronomía, en la Universidad Nacional eh, Agraria de La Molina, estuvo con nosotros. Y esto es importante, nuevas caras, nuevos rostros, personas que aporten, profesionales que puedan dar puntos de vista. Podemos coincidir o no. Lo importante es que haya personas que puedan reflejar o sintonizar también con la ciudadanía. Volvemos en segundos.